¿Sabías que en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis estaba profetizado lo que sucedería en la Edad Media, más conocida como la época del oscurantismo? ¿Pero qué sucedió con la iglesia cristiana durante este tiempo? Quédate hasta el final de este video y juntos estudiaremos lo que la Biblia dice. Bienvenidos. Hemos iniciado un estudio del capítulo 12 del libro de Apocalipsis. En los dos primeros videos analizamos los primeros 5 versículos. Recordemos que el capítulo comienza hablando de una mujer que está embarazada. Esta mujer es el pueblo judío. En los siguientes versículos menciona el nacimiento del Señor Jesucristo en este mundo. Pero también aparece el poder romano tratando de destruir a este niño. Bueno, aquí lo menciona como el poder de un dragón. Pero como lo hablamos en el video anterior, que este dragón utilizó el poder romano para querer destruir a este niño. El versículo 5 decía que tan pronto como ella dio a luz, el bebé fue llevado para el cielo. Este niño que nació fue arrebatado para el cielo. Analizaremos los versículos 6, pero antes quiero invitarte para que juntos hagamos una oración. Eterno Dios, queremos, Señor, iniciar el estudio o continuar el estudio de este capítulo, pero no queremos hacerlo sin pedir tu dirección, la guía del Espíritu Santo para poder interpretar tu palabra. Bendice a cada persona que escuche este video y permita que juntos, Señor, podamos crecer en el estudio de tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer los versículos 6. Dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. ¿Saben? El capítulo muestra a esta mujer tan pronto como el versículo 5 dice que el niño es arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, este poder, el dragón que persigue a la mujer, como vio que no pudo hacerle daño a su hijo, entonces ahora enfoca la persecución a la mujer. Esto representa la gran persecución que hubo para la iglesia cristiana. Recordemos que tan pronto como el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, inmediatamente los apóstoles y toda la iglesia que dejó el Señor Jesús empezó a ser perseguida. Los apóstoles, los 12 apóstoles excepto Juan, ellos murieron de una manera desastrosa. Cada uno fueron decapitados, perseguidos, fueron llevados presos. Fue una terrible persecución bajo el Imperio Romano. Muchos fueron los emperadores que levantaron gran persecución contra la iglesia cristiana. Esto duró por mucho tiempo. Pero saben que el versículo 6 dice que la mujer huyó al desierto. El desierto en la Biblia representa un lugar inhóspito, un lugar solitario, un lugar donde no se encuentra nada. La iglesia tuvo que ser escondida, ellos tuvieron que huir. Todo aquel que se hacía cristiano inmediatamente era perseguido. Esta persecución duró, según el versículo 6, por 1260 días. Pero sabemos que estamos hablando de tiempos proféticos. Según la profecía o la interpretación, un día equivale a un año. O sea que fueron 1260 años. Pero ¿cuándo iniciaron estos 1260 años? La iglesia fue perseguida desde el momento en que el Señor Jesucristo ascendió al cielo. Pero la profecía marca un tiempo específico y creemos que la persecución de la que menciona aquí empezó en el año 538, exactamente el 11 de febrero del año 538. Duraría por 1260 años. O sea que esto llevaría al año 1798. Realmente fue un periodo muy difícil para la iglesia cristiana. Fue duramente perseguida.
Pero el versículo 7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Saben que el versículo 7 inicia con la palabra también hubo una gran batalla? Pareciera que el versículo da a entender que la batalla que se presenta en el cielo fue después de los 1260 años. Pero saben que aquí hay un pequeño error de traducción. Bueno, en la Reina Valera, porque cuando nosotros analizamos otras versiones, en la versión dice, y hubo, en otras versiones. Entonces, esta palabra después nos da a entender que fue después de los 1260 años. Pero esta batalla sucedió antes. Por eso el texto original sencillamente dice, y hubo una gran batalla en el cielo. Ese y hubo no marca un tiempo específico. Ahora, recuerden que cuando hablamos de profecía, muchas veces estamos hablando de un versículo y cuando saltamos al siguiente versículo, podemos saltar a 1000 años después o 1000 años antes. Eso sucede con este versículo. El capítulo 12 menciona esa batalla, pero ¿cuándo sucedió esa batalla? Según los versículos 10 de este mismo capítulo, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Pero el versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Este versículo muestra que fue después de la muerte del Señor Jesús, o en el momento en que el Señor Jesús muere en la cruz. ¿Por qué decimos esto? El versículo 4 de este capítulo menciona de que con la cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Al parecer, según estos versículos, este ser, el dragón, según el versículo 9, que es la serpiente antigua, el mismo diablo y Satanás, fue lanzado del cielo, fue arrojado del cielo. Este lanzamiento del cielo, según el versículo 4, fue antes de la creación de este mundo. Pero el versículo 7 habla de que fue lanzado, o que hubo una guerra, y luego que fue lanzado del cielo. Fue en el momento en que el Señor Jesucristo muere en la cruz. Quiere decir que este dragón ha sido expulsado del cielo en 2 ocasiones. La primera, que fue antes de la creación de este mundo, y los versículos del 7 en adelante que menciona que fue arrojado del cielo después de que el Señor Jesucristo es crucificado. ¿Cómo lo sabemos? Vamos al libro de Colosenses, el capítulo 2. El versículo 15 dice lo siguiente: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Dónde triunfó el Señor Jesucristo? El texto dice que en la cruz, pero dice que exhibió públicamente a las potestades. ¿Saben que el Señor Jesucristo, un día antes de ser crucificado, dijo lo siguiente? El Evangelio de San Juan, en el capítulo 12. San Juan, capítulo 12, el versículo 23. Dice el Señor Jesús, y respondiendo dijo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y el versículo 31 dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Será echado fuera. En el capítulo 12, el versículo 10, el capítulo que estamos estudiando, dice lo siguiente: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. Notemos que el Señor Jesucristo dice: ha llegado el momento, el juicio del príncipe de este mundo, y será lanzado fuera.
Pero aquí el versículo dice que ha sido lanzado fuera. Esto fue en el momento en que el Señor Jesús fue crucificado. Ahora, recordemos que antes de la crucifixión del Señor Jesucristo, según el libro de Job, el príncipe de este mundo, o sea, Satanás, él podía presentarse como el representante de este mundo. Notemos el capítulo 1 del libro de Job, lo que nos dice. Job, capítulo 1, el versículo 6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Por qué razón Satanás se presenta delante de Dios? Porque él le había robado la mayordomía a Adán en este mundo. Ahora, él era el representante, por eso el Señor Jesucristo lo llamó el príncipe de este mundo. Él era el que nos representaba a la raza humana. Y cuando se presenta allí, él fue a acusar. Por eso en el capítulo 12 de Apocalipsis lo menciona: el acusador de nuestros hermanos fue lanzado fuera. Él tenía acceso allí a la presencia de Dios o al cielo. Pero él iba solamente a acusar. Pero en el momento en que el Señor Jesucristo muere, fue lanzado fuera. Esta es la batalla de la que menciona aquí el capítulo 12, el versículo 7. Esa gran batalla donde fue expulsado el enemigo de Dios. Fue expulsado del cielo. Ya no tenía lugar allí. Pero ahora enfoca la persecución contra la mujer, o sea, contra la iglesia. El versículo 13 dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Versículo 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Notemos que el versículo 6 habla de 1260 días. Pero ahora aquí el versículo 14 habla de tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Se está refiriendo a la misma profecía? Claro que sí. 1260 días equivale a 3 años y medio. Estamos hablando del calendario judío que cada mes tiene 30 días. Estamos hablando de años de 360 días. Entonces, el versículo 14 dice: donde es sustentada por un tiempo, es un año, tiempo son 2 años, o sea, son 3 años, y la mitad de un tiempo, que son 3 años y medio. ¿Cuántos días tienen 3 años y medio? Tiene 1260 días. O también en el capítulo 13, en el versículo 6, dice: también se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses equivalen a 3 años y medio, o sea, 1260 días. ¿Saben que en el capítulo 11 también menciona? El capítulo 11, en el versículo 3 dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Fue el tiempo que la iglesia fue perseguida. Fue el tiempo en que era prohibido tener una Biblia en casa. ¿Sabías que la iglesia que predominaba, la iglesia romana, en cabeza del Papa, perseguían a todo aquel que tuviera Biblia, a todo aquel que predicara la palabra de Dios? Tanto fue que muchas personas fueron martirizadas. Fue en este tiempo en que se conoce como la edad o la época del oscurantismo, donde era prohibido tener una Biblia. Las personas que tenían una Biblia tenían que tenerla escondida. Muchas personas fueron martirizadas por causa del Evangelio. Muchas personas perdieron la vida por causa del Evangelio. Escuchamos, la historia nos muestra que los valdenses, Juan Hus, Jerónimo, Martín Lutero, Ulrico Zwingli, Juan Calvino,
Carlos Wesley y una multitud de otros reformadores que fueron fieles a la palabra de Dios, pero que muchos de ellos, o la gran mayoría de ellos, fueron mártires por causa del Evangelio. Fue un tiempo donde los cristianos eran perseguidos y los mismos perseguidores eran personas que se les enseñaba que si perseguían a aquellos que pensaban diferente a ellos, tendrían muchos años de perdón. Y por eso el versículo 15 dice: y la serpiente, o sea, el dragón o Satanás, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. ¿Qué representan las aguas? ¿Qué representan los ríos? El capítulo 17 de Apocalipsis, el versículo 16 dice, versículo 15 dice: y me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La profecía nos enseña que las aguas representan muchedumbres. O sea, la serpiente levantaba gente que se encargara de perseguir a la iglesia, al pueblo de Dios. Fue una época muy difícil. Fue una época donde ser cristiano era aceptar la muerte, aceptar la persecución, vivir en lugares escondidos. Pero muchas personas estuvieron dispuestos a hacerlo por amor a la verdad. Pero ¿cuándo terminó esta persecución? La profecía decía que 1260 años. Si empezaron en el año 538, el 11 de febrero del año 538, si sumamos 1260 años, nos da el 11 de febrero del año 1798. ¿Qué sucedió ese año? La historia dice que Napoleón Bonaparte envió a su ejército hacia Roma, tomando preso al Papa Pío VI, y el 11 de febrero de este año de 1798 fue llevado preso el Papa Pío VI, y en el año 1799 murió. Y allí la profecía dice en el capítulo 13 que allí es cuando recibe la herida de muerte, este poder. Allí se termina la persecución. Allí hubo un tiempo de tranquilidad, un tiempo donde el Evangelio se empezó a predicar. Ahora, el capítulo 12 no termina allí. El capítulo 12 nos muestra que hay una profecía que aún falta por cumplirse. Está en el versículo 17. Por eso te invito para que te suscribas a este canal y para que juntos sigamos estudiando este maravilloso capítulo y juntos estudiemos lo que la Biblia dice. Que el Señor Jesús te bendiga.